nombre es Alberto Silva y en el día de hoy vengo a explicarle un ejercicio estático que se trata de lo siguiente, de una armadura. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer primero? Primero debemos hacerle determinar nuestro AX, nuestro AY de cada punto. Bueno, como podemos ver, aquí tenemos una fuerza aplicada de 2000 newton, 2500. Y acá tenemos una de 2000. Tenemos que aquí tenemos un momento en CX, uno en CY. Aquí tenemos un momento en AY. Y ahora, ¿qué debemos hacer? Debemos hacer la sumatoria de fuerzas para cada una. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Bueno, entonces, ¿quién podemos encontrar? Aquí podemos encontrar a CX. Podemos encontrar a los 2000 newton negativos. Eso es igual a 0. Entonces, aquí podemos determinar que CX es igual a 2000 newton. Entonces, ahora hacemos sumatoria de fuerza en Y igual a 0. Entonces, ¿qué tenemos en Y? Tenemos CY negativa. Tenemos a AY positiva. Y tenemos los 2500 newton negativos. Igual a 0. Entonces, tenemos incógnita, dos incógnitas. Entonces, ahora vamos a hacer una sumatoria de momento en el punto donde se comprende el mayor número de fuerzas, que en este caso vendrá siendo el punto C. Entonces, sumatoria de momento en C igual a 0. Entonces, tenemos 2000 newton por nuestro brazo, que vendría siendo de 3 metros, positivo. Tenemos nuestro 2500 newton por los 6 metros que tenemos de aquí hasta acá. Y tenemos nuestro AY negativo por nuestra distancia de aquí hasta acá, que son 6 metros también, igual a 0. Entonces, ahora aquí podemos despegar AY. Vamos a hacerlo por acá. Decimos que AY vendría siendo igual a 2000 newton por 3 más 2500 newton, perdón, 2500 por 6, todo eso dividido entre 6. Y tenemos que nuestro AY vendría siendo igual a 3500 newton. Y reemplazamos nuestro AY en esta ecuación y nos vendría dando nuestro CY. Entonces sabemos que CY es igual a AY menos 2500. Entonces tenemos que CY es igual a 1000 newton. Aquí, como podemos ver, los resultados nos han dado positivo, entonces le dimos el sentido correcto a las fuerzas. Entonces, ¿qué debemos continuar ahora? Debemos empezar haciendo nuestro ejercicio nodo por nodo. Siempre debemos empezar donde un nodo donde tengamos únicamente dos incógnitas. Entonces, por ejemplo, podemos empezar por el punto A o por el punto C. En este caso voy a empezar por el punto C. Decimos nodo C. Hacemos nuestro plano cartesiano que debemos hacer para estos ejercicios. Y determinamos, sabemos que tenemos nuestro CY hacia acá. Perdón, CX. Que vendría siendo igual, que ya lo hayamos. 2000 newton. Tenemos nuestra fuerza en B. Nuestra fuerza CB. Tenemos nuestra fuerza CD. Y tenemos una fuerza hacia acá abajo que vendría siendo nuestra CY. Igual a 1000 newton. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora aquí? Sumatoria de fuerza en X igual a 0.
tomamos todo lo que esté en X, vendría siendo 2000 newton, menos FCB igual a 0. Aquí podemos despejar FCB, que vendría siendo FCB igual a 2000 newton. Nos dio positivo, o sea que tomamos el sentido correcto de la fuerza. Entonces ahora hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Tenemos que FCD menos 1000 newton es igual a 0. Entonces podemos despejar FCD enseguida. FCD tenemos que vendría siendo igual a 1000 newton. Entonces también tomamos el sentido correcto para esta fuerza, que vendría siendo hacia acá, vendría siendo FCD de este punto. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? Continuando con nuestro ejercicio, ahora vamos a hallar nuestro nodo D. Entonces tenemos que nuestro nodo D, como en todos los casos, debemos realizar el plano cartesiano para este tipo de ejercicio. Entonces sabemos que aquí converge, tenemos que esto es X, esto es Y, aquí converge una fuerza de 2000 newton. Asumimos las direcciones de las fuerzas F, ED. Tenemos un FDB y tenemos el FCD, que ya lo hallamos, que vendría siendo igual a 1000 newton. Como podemos ver, en este caso tenemos una fuerza que se encuentra no se encuentra sobre el eje, o sea que tenemos que hallar un ángulo. Como podemos observar en nuestro ejercicio, en nuestra imagen, nos dan las distancias. Entonces, ¿qué debemos hacer aquí? Debemos hacer tangente inversa, el ángulo es igual, perdón, a la tangente inversa de las distancias, o sea, vendría siendo 3 metros hacia arriba y 3 metros hacia la izquierda. Entonces sabemos que la tangente inversa de 3 sobre 3 de 1 vendría siendo 45 grados. Esto lo necesitamos para continuar nuestro ejercicio. Entonces, ya teniendo nuestro ángulo, vamos a realizar un triángulo rectángulo aquí con ese ángulo. Sabemos que este ángulo es de 45 grados. Tenemos que esto es aquí nuestro FDBX y nuestro FDB y nuestro FDBY. Entonces tenemos que, vamos a hallar nuestro FDBY, que vendría siendo igual al seno de 45 grados por FDB. Y tenemos que FDBX vendría siendo igual a coseno de 45 grados por FDB. Entonces, ahora lo que debemos hacer es hacer la sumatoria de fuerzas en X y en Y para poder determinar esta parte, este nodo. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0, entonces en X tenemos los menos 2000 newton, tenemos la fuerza ED, menos el coseno de 45 grados por FDB igual a 0. Tenemos sumatoria de fuerza igual a Y en 0. Tenemos que aquí tenemos 1000 newton menos 1000 newton menos seno de 45 grados FDB igual a 0. Entonces vamos a despejar nuestro FDB de nuestra sumatoria de fuerzas en Y. Entonces FDB es igual a menos 1000 newton sobre seno de 45 grados. Tenemos que FDB nos da igual a menos 1000 menos 1414,21 newton. Entonces, como nos dio negativo,
le damos el sentido correcto de la fuerza. Entonces determinamos que tenemos la fuerza hacia nuestra izquierda, entonces determinamos que la fuerza va hacia la derecha. Entonces tenemos que F de B es igual a 1414,21 newton. Esta vendría siendo nuestra fuerza, este vendría siendo nuestro punto, y la fuerza actuaría de esta manera, F de B. Entonces vamos a hallar ahora F de E. Entonces tenemos que F de E, tomamos una de estas dos ecuaciones donde podamos reemplazarla, F de E, y lo hacemos. Entonces decimos F de E es igual a coseno de 45 grados por F de B más 2000 newton. Entonces reemplazamos nuestro F de B que tomamos aquí. Debemos tener algo en cuenta, que debemos tomar nuestro F de B sin corregir, ya que si no se alteran nuestros resultados. Entonces F de E es igual a coseno de 45 grados menos 14.414,21 newton más 200 newton más 2000 newton, perdón. Entonces tenemos que nuestro F de E es igual a 1000,0025 newton. Entonces decimos que tomamos nuestra fuerza bien porque no nos dio negativo. Entonces tenemos que nuestro F de E es igual a eso. Entonces ahora vamos a continuar con nuestro nodo B. Bueno, continuando con el ejercicio, ahora vamos a hacer nuestro nodo B. Entonces tenemos que hacemos nuestro plano cartesiano. Tenemos una fuerza aquí que la asimilamos, que es nuestro FBD, que es igual a 1414,21 newton. Tenemos esta fuerza que es nuestra FCB, que vendría siendo igual a 2000 newton. Vamos a hallar la fuerza esta y esta fuerza, que vendría siendo nuestra fuerza BE y nuestra fuerza BA. Entonces vamos a realizar que tenemos que, en este caso, FA de X es igual a FBD BDY, que vendría siendo igual al coseno de 45 grados por 1414,21, y eso vendría dándonos igual a 999,99 newton. Entonces ahora vamos a hacer nuestras sumatorias de fuerzas en X y en Y. Tenemos que sumatoria de fuerzas en X igual a 0 es igual a 2000 newton positivo menos 999,99 newton menos FBA igual a 0. Entonces aquí podemos determinar que nuestro FBA es igual a 2000 newton menos 999,99 newton, y tenemos que esto es nuestro FBA es igual a 1000,01 newton. Bueno, para culminar ahora vamos a hallar nuestro nodo número A para poder dar por finalizado este ejercicio. Entonces, nodo A, hacemos nuestro plano cartesiano. Tenemos que 2500 newton. Tenemos que sale una fuerza aquí, la FAE. Tenemos otra que es nuestra FDA igual a 1000,01 newton. Tenemos nuestra AY, que nuestra AY la llamamos y ya es 3500 newton.
Entonces aquí decimos que FA EX es igual a FA EY, y eso es igual al seno de 45 grados por FAE. Entonces aquí, como podemos ver, nuestra X va a ser positiva y nuestra Y también va a ser positiva. Bueno, continuando ahora con las sumatorias de fuerza, en X igual a 0, entonces tenemos que nos influye 1000,01 newton más seno de 45 grados por FAE igual a 0. Entonces aquí podemos ver FAE directamente. FAE es igual a 1000,01 newton sobre seno de 45 grados. Y eso nos vendría dando un valor igual a 14.414,23 newton. Entonces aquí podemos decir que tomamos nuestra fuerza en el sentido contrario. Y como nos podemos dar cuenta, nos dio igual a nuestro FDB. Entonces podemos determinar que nuestra armadura está buena. Entonces lo que nos falta ahora para terminar nuestro ejercicio vendría siendo las sumatorias de fuerza en Y, que vendría siendo igual a 0. Entonces vendría siendo menos 2500 newton más 3500 más seno de 45 grados por nuestro FAI, que vendría siendo menos 1414,23 igual a 0. Entonces